mis queridos cibernautas, una vez más, en este su programa Análisis Noticioso, análisis de noticias que se han publicado en diferentes medios de comunicación a nivel local o a nivel internacional. Y así nosotros vamos dando un repaso por toda América Latina y Europa sobre acontecimientos relevantes en el mundo del derecho penal. De toda cuenta que podamos darles mayores herramientas a los estudiantes de la carrera de licenciatura en Derecho, tanto mis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, como estudiantes de diferentes facultades de universidades de América Latina y Europa. Pero sobre todo, la finalidad de este tipo de programas es brindarles herramientas a la ciudadanía en general, a la sociedad latinoamericana, iberoamericana, que le permitan analizar una noticia desde el punto de vista objetivo, sin apasionamientos de ninguna clase, porque eso es lo que nos va a permitir tener una opinión propia sobre un problema y además en un futuro nos ayudaría a advertir estrategias de solución al mismo. Para nadie es un secreto y aquí está en Diarios de la Localidad. Este es un reportaje que hizo telemetro.com en directo. Este es su noticiero, su noticiero vía web, y saca un titular elaborado por Catherine Perea del 19 de junio del 2020 a la 1:09 de la tarde. Recuerde que usted puede corroborar la fuente, yo no estoy inventando nada, solamente estoy analizando una noticia que es pública. Y le estoy dando, son herramientas para que usted tenga la última palabra. Porque si yo trato de imponerle a usted algún tipo de opinión, dejo ya de cumplir con la finalidad de este tipo de programas. Les recuerdo que si le gusta, dele like, comparta, y si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase para que pueda leer, para que pueda ver todo lo que estamos presentando continuamente. Bien, aquí se habla que un colectivo político se reúne la semana que acaba de pasar en un reconocido restaurante de la localidad. Se reúne a puerta cerrada en tiempo de pandemia. Aquí pareciera en la foto que hay menos de 1 metro, pareciera, entre cada una de las personas, pero independientemente a eso, hay unas indicaciones, porque la pandemia que estamos viviendo en Panamá es producto del llamado COVID-19 principalmente. Y este es un episodio que se está viviendo a nivel del mundo, a nivel global, razón por la cual se han establecido medidas sanitarias. Esto es importante, medidas sanitarias. Esta ha sido una condición de salud a nivel mundial que orilla a que el país se le impongan medidas constitucionalmente establecidas, como es un estado de urgencia que equivale a un estado de emergencia, donde existen toques de queda, hubo periodo de suspensión de garantías constitucionales, por eso se suspenden los términos en el aspecto judicial, se suspenden clases, se cierran centros comerciales, lugares públicos de recreación, entre ellos los restaurantes. Entonces, hay
Esto es lo que nos dice la noticia. Y se establece que el MINSA impone al colectivo una multa de $50.000. Bien, esto es lo que aparece allí. En la noticia ya es de todos sabido el punto que estamos aquí mencionando. Vamos ahora a analizar si este comportamiento tiene o puede llegar a tener connotaciones penales. ¿De qué tipo? Para que usted se dando una idea a dónde puede recurrir de los textos legales. Yo le he dicho que es fundamental que toda persona, no solamente de Panamá, los que somos panameños, pues tengamos el Código Penal panameño, pero el que es de Honduras, el Código Penal de Honduras, el que es de Chile, el Código Penal de Chile, el que es de México, el Código Penal de México. Y usted me dirá, doctora, ¿por qué? Porque es el único instrumento legal que establece, concretiza, enfatiza el ius puniendi del Estado, la facultad sancionadora del Estado. Es el único instrumento jurídico que contempla el 95%, 98% de las conductas que han sido prohibidas por el Estado por considerarlas ilícitas. Entonces, yo como ciudadana, yo como habitante de un país, necesito, es urgente que conozca cuáles son esas conductas que el Estado considera que son ilícitas, puesto que su comisión afectaría a bienes jurídicos fundamentales identificados como derechos humanos o intereses jurídicos. Está en riesgo, producto de la pandemia, el COVID-19, la salud colectiva de un país, de un Estado y de la comunidad internacional. Entonces, nosotros tenemos aquí el decreto que establece, vamos a ampliarlo para que lo podamos ver mucho mejor. Nosotros tenemos aquí el decreto ejecutivo 500 del 19 de marzo del 2020. Y dice que aprueba medidas sanitarias adicionales para reducir, mitigar y controlar la propagación de pandemia por la enfermedad coronavirus COVID-19 en el país. Esto implica, entre otras medidas, imponer la cuarentena. Cuarentena, en términos sencillos, quiere decir que nosotros solo vamos a salir en aquellos casos que sean estrictamente necesarios, entendiendo como estrictamente necesario aspectos de salud, como ir a la farmacia, a una inspección médica inmediata, un diagnóstico médico, al supermercado, a buscar víveres o aquellos trabajos que no puedan ser teletrabajos y que requieran de la presencia inmediata del funcionario. Todos los centros de recreación, todos los restaurantes, todo esto hay que cerrarlos. Salones de belleza, ¿por qué? Para evitar el contagio, la contaminación y la propagación de este mortal virus para el cual no hay vacunas, no hay ningún tratamiento efectivo que evite la contaminación, ningún tratamiento efectivo de carácter médico, es decir, medicina,
el único tratamiento es el aislamiento. Entonces, este decreto, decreta el cierre temporal de una serie de establecimientos. Y señala que quien incumple esta medida, y dice así textualmente, quien incumpla esta medida tendrá una sanción. Dice el artículo 3, la contravención a las disposiciones de esta medida serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40 del 16 de noviembre de 2006, que modifica artículos de la Ley 66 del 10 de noviembre de 1947 y la Ley 38 del 31 de julio del 2000. Hasta ahí vamos bien. Pero viene otra parte que me habla de sin perjuicio de otras sanciones penales y o civiles que correspondan. Bien. Aquí es importante decir que sí es cierto, aquí se habla de que este decreto tendrá una vigencia de 30 días calendario. Sin embargo, la propagación de la enfermedad ha continuado y la cuarentena no ha sido restringida. La cuarentena se ha mantenido. Entonces, dentro del levantamiento de la cuarentena, se ha tomado en consideración que esta será por bloques. El bloque correspondiente a los restaurantes todavía no se ha restablecido. Se ha restablecido el bloque, parte del bloque que aparece aquí. No se ha restablecido el bloque correspondiente a los restaurantes. ¿Qué quiere decir? Que la prohibición aún continúa. La prohibición continúa. ¿Qué dice nuestro Código Penal? Nuestro Código Penal, en su libro segundo, título 9, nos habla de los delitos contra la seguridad colectiva. En el artículo 308, que forma parte del capítulo 11 de los delitos contra la seguridad colectiva, están los delitos que implican peligro común. Dice, quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa, sígame con el cursor, para las personas o infrinja las medidas sanitarias, como es el caso que nos ocupa, se han infringido medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de la enfermedad. En este caso sería la propagación de la enfermedad. Será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Pero dice aquí, en la parte última de este artículo, si se trata de una enfermedad contagiosa, la pena será de 10 a 15 años. ¿Qué pasa con el COVID-19? Es una enfermedad contagiosa, por eso es que estamos en cuarentena. Quiere decir que la sanción es de 10 a 15 años de prisión. Y me está hablando y me habla, aquí dice tal cual, restaurante solo para entrega a domicilio u órdenes para llevar. Y me habla aquí la norma que se aplicarán las sanciones a esta contravención sin perjuicio de otras sanciones penales. Lo que pasa es que esta conducta
conlleva a una conducta ilícita, es decir, conlleva la comisión de una figura delictiva. Y la figura delictiva es delitos que implican peligro común. Entonces, ¿quién fue el que cometió el hecho punible? ¿El colectivo político o las personas que conforman el colectivo político? Si bien es cierto, hay sanciones penales para personas naturales, que son los seres humanos, y para personas jurídicas, que son las sociedades, las empresas, un establecimiento comercial, una sociedad. Entonces, ¿quién fue en realidad el que incurrió en la comisión de esta figura delictiva? Si nosotros dijéramos que fue el colectivo, lo estaríamos viendo como una persona jurídica. Pero es que esa persona jurídica me dice en mi título tercero del libro primero del Código Penal, denominados penas, bajo el capítulo 1, clases de pena, artículo 51, cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, aunque no sea beneficiada por él. Lo que pasa es que no opera aquí el que hablemos que fue una persona jurídica la que incurrió en la figura delictiva, porque esta persona jurídica no fue usada o creada para cometer una figura delictiva. Hay un grupo de personas que conforman un colectivo político que por razones justificables desde el punto de vista de ello, porque tenemos que también entender el contexto y el entorno en que se dan las cosas. Puede ser que una opinión que yo dé o una idea que yo dé que desde mi punto de vista justifica mi postura, puede no justificar la postura de otra persona. Entonces, no cabe aquí que sea sancionado como un colectivo jurídico para aplicársele una sanción, puesto que incumplieron toda aquella persona que ya sea un minuto, un segundo, 2 horas, 3 horas, todo el tiempo que duró, no importa el tiempo, sino que estuvo allí infringiendo la medida adoptada, porque lo que se sanciona aquí es infringir las medidas sanitarias adoptadas. No es que el código me dice que se requiere un tiempo determinado para infringir la conducta sanitaria con una sola acción. Este es un tipo de delito instantáneo con una sola acción y tiene efectos permanentes. Con una sola acción, ¿qué quiere decir? Con un minuto que yo hubiese llegado ahí, incurrí en la comisión de este delito. Con 3 horas o 4 horas que yo hubiese estado ahí hasta que el evento finalizó, tengo la misma responsabilidad jurídica que la persona que llegó medio segundo o la persona que estuvo 30 minutos o la persona que estuvo 4 horas. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Es una forma agravada del delito que implica peligro común. Cuando se transgrede, cuando se infringen medidas sanitarias para evitar la propagación de enfermedades contagiosas de 10 a 15 años de prisión. ¿Cuál considera usted que debe ser la pena impuesta y a quién se le debe imponer esta sanción? Quiero decirles que este no es el único decreto que habla este no es el único decreto ejecutivo que habla del tipo de sanción que hay que imponer. Yo he traído este. Usted se puede remitir a los otros decretos ejecutivos que han sido promulgados teniendo como causa de origen el COVID-19, que se han tenido que ir postergando porque en vez de retroceder el virus y lo que esto conlleva, va creciendo
en torno, entiendo yo en palabras pobres y sencillas, a la evolución normal de un virus. Y lo que debemos hacer es seguir las pautas que se nos señalan. Todos nos estamos viendo afectados en forma directa o indirecta. El no poder salir de las casas. Siento que los mayores afectados son los niños y los adultos mayores. Los niños que usted no los puede sacar y aunque se dieron, hubo un pequeño tiempo para poder sacar a los niños a dar una vuelta. ¿Con qué seguridad puede usted realizar esto con el despunte de contagios que hay? Siento que tenemos que ser más responsables de cuál es nuestra conducta, sea la persona una figura pública o no. Claro que sea una figura pública, tiene mayor responsabilidad y sobre todo si es una figura pública que forma parte de uno de los poderes del Estado que se encarga de promulgar leyes. Tiene mayor responsabilidad porque sobre su espalda recae el hecho de promulgar leyes que tengan una justificación social para mejorar para mejorar la vida de la población en las diferentes facetas de vida. Yo no estoy juzgando a nadie en específico. Solamente como docente de la cátedra de Derecho Penal quiero brindarles las herramientas. No tomemos apasionamientos subjetivos para emitir el concepto. Mire que le he señalado toda la normativa en la cual se basan estos decretos y este no es el único decreto que se ha legislado. Aquí hay una legislación sanitaria que habla sobre estos temas, pero así no tuviésemos esta legislación sanitaria, porque lo que sucede es que tenemos un código penal, delitos contra la seguridad colectiva, como yo les escribo aquí, mire, este es el artículo del Código Penal, confróntelo, el título 9, cuando nosotros estamos hablando de la seguridad colectiva, nos estamos refiriendo a todas aquellas medidas, mecanismos, estrategias que ayudan, que en su conjunto convergen para dar tranquilidad, seguridad, paz y orden público. Y resulta que estas figuras que están aquí contempladas en los delitos contra la seguridad colectiva, la mayoría de esas figuras, independientemente en el país en que se cometan, en que se incurra en la comisión de ellas, afecta de manera indirecta a la comunidad internacional. Quiere decir que tienden a ser figuras delictivas de carácter transnacional. Fíjese la magnitud y la importancia de nuestros comportamientos. Y también dice la Constitución que los derechos particulares, que los derechos de la comunidad, de los derechos del colectivo, es decir, de la mayoría de las personas, prima con respecto a los intereses y derechos del particular o de un sector de la población. Juzgue por usted mismo y tome conclusiones. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, nos vemos pronto. Recuerde, si le gustó, dele like, comparta y suscríbase a mi canal si no lo ha hecho. Hasta pronto.